Que Dios les bendiga y les guarde, mis amados hermanos. Qué alegría saludarlos hoy 2 de abril. Estamos iniciando una nueva serie de devocionales titulada Luchando con Dios. Hoy es apenas el día 2 y se titula ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa esto? No sé si alguna vez te has encontrado en una situación donde te preguntas esto. ¿Por qué me pasa esto? A lo mejor le dices a Dios, Señor, ¿por qué permites que me esté ocurriendo esta situación? Llegan situaciones a tu vida, problemas, planes arruinados, no lo sé, situaciones que te hacen preguntar ¿por qué? Hoy vamos a ver que hay una persona en esta historia de la Biblia que vamos a leer que se pregunta esto, ¿por qué me está pasando esto? En la traducción Reina Valera dice, ¿para qué vivo? ¿Para qué vivo yo? Se trata de Rebeca, la madre de Jacob. Jacob es el personaje que vamos a estar estudiando en esta serie que se llama Luchando con Dios, y en esta ocasión la que lucha con Dios es Rebeca. Se hace preguntas y este devocional es para reflexionar en qué hacer en ese tipo de momentos en los que nos preguntamos ¿por qué me pasa esto? La palabra de Dios tiene algo que enseñarnos el día de hoy y estoy seguro que será de bendición para todos nosotros. Vamos a la palabra de Dios, no sin antes orar. Gracias, Señor, por tu palabra que siempre tiene algo que decirnos, Señor, de manera propicia, oportuna a nuestra vida. Permítenos escucharlo el día de hoy. En el santo nombre de Jesús. Amén. Amén, amados hermanos. Vamos a Génesis. Estamos en Génesis 25. Vamos a leer del 21 al 24. Dice así la palabra de Dios. Isaac oró al Señor en favor de su esposa porque era estéril. El Señor oyó su oración y ella quedó embarazada. Pero como los niños luchaban dentro de su vientre, ella se preguntó, si esto va a seguir así, ¿por qué me pasa esto a mí? Entonces fue a consultar al Señor y el Señor le contestó, 2 naciones hay en tu seno, 2 pueblos se dividen desde tus entrañas, uno será más fuerte que el otro y el mayor servirá al menor. Cuando le llegó el momento de dar a luz, resultó que en su seno había mellizos. Tenemos aquí a Rebeca. Recordemos quién es Rebeca. Rebeca es la esposa de Isaac. Isaac es el heredero de la promesa que Dios ha dado. Abraham es en los inicios del pueblo de Dios. En este momento no hay un pueblo de Dios, más bien hay una familia, ¿no? Una familia que va conociendo a Dios y a quienes Dios ha dado sus promesas. Y Rebeca se encuentra en la segunda generación, es la esposa de Isaac. Y resulta que, como veíamos ayer, era estéril, no podía tener hijos. Y esto era una gran tragedia para ella. Se encontraba pues seguramente muy triste, seguramente frustrada, pero finalmente mira cómo dice la palabra de Dios. Isaac oró al Señor en favor de su esposa. Oró en favor de su esposa porque era estéril y el Señor oyó la oración y ella quedó embarazada. Dios la ha bendecido. Y vamos a leer el versículo 26 porque también quiero que sepan ustedes cuánto tiempo tardó. Miren cómo dice el versículo 20, dice, Isaac tenía 40 años cuando se casó con Rebeca. Tenía 40 años cuando se casaron. Y después mira cómo dice el versículo 26. Cuando nacieron los mellizos, Isaac tenía 60 años. Se casaron a los 40 y no tuvieron hijos hasta los 60 años. 20 años de espera. 20 años de espera en el cumplimiento de la promesa de Dios. Esto nos enseña que Dios es fiel aunque pase el tiempo. Pero lo interesante aquí es que Rebeca, pues, pidió al Señor un hijo y Dios se lo concedió. Pero cuando concibió, cuando estaba embarazada, resulta que los niños luchaban en su vientre. Y Rebeca dice, si esto va a seguir así, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Qué significa eso? ¿Qué significa esa pregunta? ¿Por qué me pasa esto a mí? Hay varias maneras de entender esto. Hay quienes piensan que se puede referir a que Rebeca pensaba que eso que estaba sintiendo en su vientre. Hay quienes pudiéramos pensar que lo que está sintiendo ella es que no se va a lograr ese embarazo. A lo mejor de ahí viene su frustración, de ahí viene su angustia. Ella quiere tener un hijo y eso que está sintiendo adentro medio raro, que son mellizos, son gemelos, pero ella no lo sabe todavía. Probablemente ella imaginó que algo mal estaba ocurriendo allá adentro. No lo sé. O a lo mejor sentía que había pleito dentro de su corazón y le dio miedo. Dijo, voy a tener 2 hijos, se van a estar peleando entre ellos. ¿Qué va a pasar? Se llenó de angustia. Y a lo mejor podríamos juzgarla demasiado a Rebeca, ¿no? Ay, ¿qué le pasa a Rebeca? Todavía que Dios le permite que se embarace después de tanto tiempo que estuvo pidiendo y ahora se queja con Dios, ¿no? O sea, como dice el dicho, limosnero y con garrote.
como cuenta, hay una historia que cuenta una casi tragedia de un niño que su madre lo había vestido muy guapo para ir a la escuela, le puso de esos trajecitos de marinerito con su sombrerito, y la mamá estaba muy orgullosa de su hijo y lo llevó a la escuela, pero resulta que vivían en el rancho, ¿no? Allá entre el río, entre los árboles, y en el camino a la escuela resulta que el niño se tropieza y cae al río, y ahí va el río con una fuerte corriente, se lo lleva y se lo lleva. La madre trata de rescatarlo, pero el río es más fuerte y se va. La madre regresa, pide ayuda al pueblo, pide ayuda a los vecinos, la gente, y pasan varias horas y la madre ya está pues resignada. Hasta le ora a Dios: Señor, yo sé que mi hijo probablemente ya está muerto, pero por favor, por lo menos déjame recuperar su cuerpo, dice la mamá. Por lo menos déjame recuperar su cuerpo para darle una digna sepultura. Y finalmente, un hombre, río abajo, ve que el niño se había agarrado de una rama, va, lo rescata y lo trae al pueblo. ¿De quién es este niño? Y la madre, al verlo, el niño estaba vivo, había tragado un poco de agua, pero estaba vivo. La madre, al verlo, salta de emoción, llega con el niño, lo abraza: mi hijo, Señor, gracias. Pero ve que ya no tiene su gorrito de marinerito y le dice: Dios, gracias, pero ¿y el sombrerito dónde quedó? Hay quienes piensan que así puede ser Rebeca, ¿no? Después de 20 años de estarle pidiendo a Dios un hijo y que no pasaba y no pasaba, finalmente Dios le concede estar embarazada y ahora ella está angustiada. Señor, ¿por qué me está pasando esto? En vez de agradecer de que está embarazada, ¿por qué me está pasando esto? Pero no la juzguemos mucho a Rebeca, mis amados hermanos, no la juzguemos, porque a menudo ustedes y yo somos igual o peor. A menudo nos encontramos en esas situaciones donde decimos: Señor, ¿por qué? Y a lo mejor, como se dice, a toro pasado, cualquiera es valiente, ¿no? A toro pasado, cualquiera puede decir de esa situación: ay, ¿por qué te angustias? ¿Por qué preguntas? ¿Por qué le reclamas al Señor? No preguntes por qué, pregunta para qué. Pero la verdad es que cuando nos encontramos en esas situaciones, no vemos, no nos damos cuenta de que Dios tendrá la respuesta, de que todo ayudará para bien, de que Dios tiene propósitos. Ni juzguemos muy duro a Rebeca, ni nos juzguemos a nosotros tan duro. Mejor escuchemos lo que la palabra de Dios tiene que decirnos, qué hacer en estas circunstancias. Y creo que este pasaje nos dice 4 cosas que hacer en esas circunstancias cuando nos sentimos así. ¿Por qué me está pasando esto? Número 1, orar en favor de otros trae la respuesta del Señor. Orar a Dios. Y me encanta lo que dice aquí el texto, que Isaac oró en favor de su esposa. Fue Isaac el que oró en favor de su esposa. Eso significa que necesitamos la comunidad, necesitamos de unos de otros y necesitamos orar los unos por los otros. A menudo pedimos por nosotros mismos: Señor, te pido que me concedas esto. Señor, te pido que me des esto, me des lo otro. Yo quiero, dame, quiero tener, quiero lograr, yo. ¿Qué te parece si de pronto cambiamos el enfoque y pedimos por otros? Orar por otros trae la respuesta del Señor. Dice el texto que Isaac oró en favor de su esposa y el Señor oyó su oración y ella quedó embarazada. Oremos unos por otros, mis queridos hermanos, y te aseguro que Dios responderá. Número 2. Consultar al Señor sobre nuestros asuntos aclara la mente. ¿Qué hizo Rebeca? ¿Qué hicieron Isaac y Rebeca? Dice aquí que consultaron al Señor. Dice que Rebeca preguntó: Señor, ¿por qué me pasa esto? Y la podemos juzgar: ay, Rebeca, qué falta de fe, ¿por qué haces preguntas? Pero ¿qué tal les parece si mejor aprendemos de Rebeca? Porque inmediatamente después de hacerse la pregunta: ¿por qué me pasa esto, Señor? Mira lo que dice. Entonces fue a consultar al Señor. No se quedó en la pregunta, no se quedó en la queja, no se quedó en el reclamo nada más y en la angustia. La angustia llega a nuestras vidas, sí, mis hermanos. Las dudas vienen, por supuesto. Los temores llegan, te lo aseguro. Y es normal. Y no te debes sentir mal. No es falta de fe. ¿Sabes qué es? Es que somos seres humanos. Pero lo que este texto nos enseña es que no hay que quedarnos ahí. No hay que quedarnos en la pregunta, no hay que quedarnos en la queja, no hay que quedarnos en el temor. Hay que ir al siguiente paso. ¿Y cuál es el siguiente paso? Consultar al Señor. Rebeca dice: ¿por qué me pasa esto? Inmediatamente después fue a consultar al Señor y el Señor le contestó. Consultar al Señor aclara nuestra mente, mis queridos hermanos. Si te sientes como entre nubes negras, vista nublada, que no sabes qué está pasando, confundido, consulta al Señor y tu mente se aclarará.
Número 3, aceptar la voluntad de Dios nos da tranquilidad. Aceptar la voluntad de Dios nos da tranquilidad. Fue a consultar al Señor. Dice la Biblia que el Señor contestó. ¿Cómo es exactamente que eso contestó? No estoy seguro. En aquella época no había Biblia. Debemos pensar que estamos en una época de la prehistoria en cuestiones del pueblo de Dios. Muy probablemente se trataba de ir a consultar a un profeta, a un hombre de Dios que tuviera respuestas de parte de Dios. No nos preocupemos demasiado por eso. El punto es que la Biblia dice que Dios le responde a Rebeca: 2 naciones hay en tu seno, 2 pueblos se dividen en tus entrañas, uno será más fuerte que el otro y el mayor servirá al Señor. La verdad es que la respuesta de Dios no fue demasiado alentadora. Le dijo que sus hijos iban a tener un poco de pleito entre ellos y que iban a ser 2 pueblos. Por un lado, le da seguridad a Rebeca de que sus hijos van a nacer bien. Por ese lado, es buena noticia. Tus hijos van a nacer bien, mi querida Rebeca. Y no solo buena noticia de que van a nacer bien, sino que van a ser los iniciadores de 2 pueblos. Va a haber 2 pueblos en tus entrañas. Eso es buena noticia. Pero por el otro lado también hay, pues no sé si malas noticias o por lo menos noticias realistas. Sin embargo, esos 2 pueblos van a tener dificultades entre sí. Uno va a ser más fuerte que el otro y el mayor servirá al menor, dice la Biblia. Hay buenas noticias de parte de Dios y hay bendición de parte de Dios, pero también hay cosas que pasan en esta vida, mis amados hermanos. Mientras vivamos en este mundo donde hay dificultades, donde hay conflictos, pues los va a haber. Pero aquí la enseñanza es que Rebeca se tranquilizó con la respuesta del Señor, no porque fueran solo buenas noticias, sino porque supo aceptar la voluntad de Dios. Mira, mi hermano, van a venir momentos difíciles a tu vida, van a venir situaciones complicadas, pero puedes estar seguro que si aceptas la voluntad de Dios, todo va a estar bien y vas a estar en total tranquilidad. Y por último, hemos dicho hasta ahorita 3 cosas. ¿Qué hacer en esos momentos que preguntamos, ¿por qué me está pasando esto? Número 1, orar en favor de otros. Trae la respuesta del Señor. Número 2, consultar al Señor sobre nuestros asuntos, aclara la mente. Y número 3, aceptar la voluntad de Dios da tranquilidad. Y número 4, esperar las promesas de Dios produce paciencia. Rebeca esperó 20 años, de los 40 a los 60 de Isaac, 20 años, para que naciera su hijo, el hijo de la promesa. 20 años. Tú y yo nos desesperamos a las 2 semanas de pedirle algo a Dios, ¿no? Ella esperó 20 años, pero esperó en las promesas de Dios. Y Dios utilizó eso para producir en ellos paciencia, para producir en ellos fe, para producir en ellos entereza de carácter. Seguramente tú estarás pasando por situaciones, pruebas, y estoy seguro que Dios está produciendo en ti paciencia, fe y entereza de carácter. Oremos, consultemos al Señor, aceptemos su voluntad y esperemos en sus promesas. Vamos a orar. Gracias, Padre Santo, por este devocional. Gracias porque tú siempre estás con nosotros y aún en los momentos difíciles, Señor, podemos venir a ti y encontrar respuesta a nuestras preguntas. Te amamos, te bendecimos en el santo nombre de Jesús. Amén. Amén, queridos. Espero que esto haya sido de bendición para ustedes. Me encantaría encontrarlos el día de mañana. Bendiciones.